El Volvo XC60 fue presentado por primera vez en el año 2007 durante el Auto Show de Detroit. Años después, en 2012, presentaron la versión híbrida enchufable de este mismo modelo, pero en forma de vehículo concepto, que no vio la luz del día en esa primera generación, pero sí la ofrecieron en la segunda generación que apareció por primera vez en el año 2017. Y ahora he venido acá, a la casa de Volvo en Gotemburgo, Suecia, para probar a este. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid 2025 en la versión Black Edition. Vamos a verlo. En cuanto a esta plataforma híbrida enchufable, trae un motor a combustión de 4 cilindros, 2 litros turbo que puede producir 312 caballos de potencia. Esos son 233 kilovatios a 6.000 revoluciones, 295 libras-pie o 400 newton-metros entre 3.000 y 5.400 revoluciones. En cuanto a su motor eléctrico, produce 143 caballos o 107 kilovatios, 228 libras-pie o 309 newton-metros. En total, esta plataforma puede producir 455 caballos o 339 kilovatios, 523 libras-pie, 709 Nm. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 18.8 galones, esos son 71 litros. En cuanto a consumo, entre 19 y 28 millas por galón, esos son entre 10.63 y 11.48 km por litro, o entre 11.30 y 10.46 litros por cada 100 kilómetros. En total ofrece un rango aproximado, 560 millas o 901 kilómetros. Este carro está bien bueno. Yo sé que es un poquito caro, $77.000 más o menos aquí en Estados Unidos, pero me parece que ofrece lo mejor que Volvo puede ofrecer. No solo me refiero al tema de seguridad, evidentemente, sino porque estamos hablando de un producto que no es tan grande como el XC90 y tampoco tan pequeño como el 40. Aunque se siente pequeño, no se siente mucho más grande que el 40, pero la forma en que se maneja es superior. Uno de los factores importantes en este carro es que trae el sistema de suspensión neumática, que hace un trabajo formidable y no todos los fabricantes hacen un buen trabajo con ese tipo de tecnología. En teoría debería sí sentir una diferencia grande, pero en este carro lo han calibrado muy bien, teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Con estas ruedas de 21 pulgadas se agarra muy bien, se siente un carro deportivo. Me atrevo a decir, no me siento en un utilitario, no me siento en una crossover, me siento más como que en un sedán robusto, pero un sedán. El XC60 tiene un ancho de 78.8 pulgadas o 2 metros, altura 65.4 pulgadas o 1,66 m, distancia con el piso 8.5 pulgadas o 22 centímetros. Por el frente, lo primero que llama la atención es en la parte superior. Tenemos cámaras, sensores, porque este carro trae el sistema de cruise control activo. El capó ha sido muy bien esculpido, dirigiendo la atención hacia el frente del vehículo, donde encontramos esta parrilla. En esta edición Black Edition, totalmente negra, el mismo emblema de Volvo, lo vemos totalmente oscurecido. Ahí vemos la cámara de video delantera. Y aquí detrás de este tenemos sensores que trabajan con el mismo sistema que habíamos mencionado antes. En la parte baja, en las esquinas, encontramos estos túneles de aire totalmente funcionales. Vemos intercambiadores de calor ahí atrás. El sistema de iluminación ha sido renovado, utiliza tecnología LED y proyección. Su parte posterior, empezando por su espacio, muchísimo espacio entre mis rodillas y el asiento delantero. Los materiales clásicos de Volvo en las versiones más económicas, plásticos pero con textura. Y vemos un poco de fibra por acá. Está bien, el diseño es bastante simplista, pero en el buen sentido de la palabra. En la consola central tengo calefacción para los asientos posteriores, un espacio muy pequeño que podríamos poner una llave. Otro poco más abajo tenemos 2 puertos USB del tipo C. La división entre los ocupantes posteriores está bastante grande, eso definitivamente le resta espacio. Los materiales que vemos en los asientos, cuero liso con un poco de fibra, lo mismo que habíamos visto alrededor del carro, pues son cómodos. Como ven, el techo llega hasta atrás de mi cabeza, o sea que la iluminación es muy buena para todos los ocupantes. El apoyabrazo central es bastante amplio y tenemos los posavasos escondidos dentro de este. Y claro, tenemos un pase central para los esquís, clásico de los suecos. El sistema de iluminación utiliza tecnología LED. Por el lado, este carro tiene un largo total de 185.4 pulgadas o 4,71 m. Distancia entre ejes 112.8 pulgadas o 2,87 m. Por el lado, lo primero que llama la atención son estas ruedas oscuras en esta versión Black Edition de 21 pulgadas. Calzan neumáticos 255-40. Estos son neumáticos para la nieve porque estamos en un lugar que hace un frío del demonio. Vemos los arcos han sido definidos por estas líneas. Llegamos aquí al centro y encontramos el captador de luz. Bastante sutil, se ve muy bien en esta edición Black Edition.
Los espejos exteriores son bastante grandes, mantienen las luces direccionales en ellas. El tallo es relativamente ancho y está conectado directamente a la puerta. La línea de carácter empieza desde el centro del carro y se dirige hasta los faros posteriores, definiendo la musculatura de las caderas. Recuerden, este es un carro con tracción a las 4 ruedas. La potencia del motor a combustión va dirigida a las delanteras y la del motor eléctrico a las posteriores. Todos los pilares A, B, C y D, todos han sido oscurecidos. El techo lo mantiene en plano y las parrillas en el techo aparentemente son funcionales, pero no veo los conectores clásicos, así que seguro te van a querer vender unos conectores especiales. En cuanto a su sistema de frenos, al frente, rotores de 13.6 pulgadas o 35 centímetros de diámetro. En el eje posterior, 12.6 pulgadas o 32 centímetros de diámetro. Por dentro, la llave. Fíjense, es la misma llave que viene utilizando Volvo hace un montón de tiempo. Tenemos los controles en uno de los lados, pestillos y apertura posterior. Aquí un botón de emergencia. En cuanto a la integración de los paneles, se ve muy bien. Además, estos cobertores del sistema Harman Kardon están espectaculares. Parecen esos ralladores de queso, pero se ven bien. Y todo lo que están utilizando acá es real, ¿eh? Esto es, sin duda, metal. Los vents de aire acondicionado se ven bien, verticales, y la integración con el resto de controles, ¿no? Tenemos 2 memorias para el asiento del piloto, pestillos y los clásicos botones en los paneles de las puertas. Los materiales plásticos, pero tienen cierto colchón. Y un poco más abajo tenemos fibras, se ven bien y los espacios son útiles. El volante, en este caso es totalmente redondo, no están utilizando parte baja plana, se siente grueso, buenos materiales, se siente muy bien. Para encenderlo, el botón de encendido lo han mantenido en este rotor y como ven se despiertan las pantallas digitales. La de instrumentos, donde podemos proyectar el sistema de navegación, ahí en el centro este lo he estado utilizando bastante. Y luego tenemos los indicadores tradicionales en las esquinas. El mismo diseño que hemos visto en Volvo hace tiempo. Luego la pantalla de infoentretenimiento, 9 pulgadas. En este ya se ve anticuado. Ya la hemos visto que la van a renovar en el X90. La han cambiado totalmente. Obviamente han estado prestando atención a los consumidores y a los periodistas porque ya se ve un poco retrasada. Y la navegación tampoco es la más intuitiva de todas, ¿no? Eso sin duda puedes manejarlo mucho mejor. Por ejemplo, tenemos que entrar a Settings para poder acceder a los modos de manejo. Hay muchos, ¿no? Híbrido, potencia, Pure, Off-Road y Constant All-Wheel Drive. Pero yo preferiría tener un botón al alcance de la mano para poder hacerlo. Entonces, todo esto lo van a simplificar muy pronto. El volante lo podemos ajustar verticalmente y telescópicamente. La posición de manejo está muy buena. Heads-up display, también en la carretera lo vamos a utilizar mucho. Una cabina amplia. Se siente no cargada, al contrario, se siente simplista. Minimalista es la palabra correcta. Los botones para controlar el sistema de aire acondicionado, algunos de ellos por lo menos, porque si no tenemos que entrar también al menú, donde aquí ya encontramos los controles más profundos para el sistema de aire acondicionado, de clima. Tenemos también calefacción para los asientos delanteros y para el volante, que en esta parte del mundo sin duda son indispensables. Luego tenemos más espacios útiles. Aquí abajo, muy discreto, un tomacorriente redondo. Yo no sé quién lo está utilizando ahora. Y aquí, todo esto parece que es metal, ¿ah? Mental no, metal. Tenemos aquí un cargador inalámbrico para el teléfono móvil con buen material que no permite que se deslice. Más espacios útiles para los vasos y botellas. Aquí nos recomiendan poner la llave. Tenemos freno de emergencia eléctrico, freno automático. Es decir, que podemos tenerlo en el drive, pero cuando estamos detenidos el carro no va a avanzar. Este carro trae una transmisión automática de 8 velocidades y se opera a través de esta palanca que trae el diseño clásico de los Volvo, ¿no? Tipo joya. Espacios útiles debajo del apoyabrazos relativamente limitado. Materiales clásicos que habíamos visto en el resto de la cabina. Los asientos, miren aquí la bandera sueca. Muy bonito el diseño. Volvo hace un buen trabajo con sus asientos. Estéticamente no solo se ven bien, muy modernos, clásico de la arquitectura y diseño sueco, no solo en carros, sino en la arquitectura, son muy conocidos por ello. Entonces, apoyacabezas es delgado, sin embargo tiene buen colchón, tenemos apoyos laterales, no demasiados, están perfectos para este y la combinación de materiales, cuero liso y estas fibras. Y como pueden ver, se pueden extender, hay diferentes ajustes para los asientos, muy cómodos. Y podemos ver la integración de los paneles, continúan los buenos materiales al frente con muy lindo diseño. La guantera es gigantesca. El espejo central no trae marco. Como vemos, el techo panorámico es enorme. Y los controles simplemente son como comandos touch. Sistema de iluminación utiliza tecnología LED. El tapasol no es demasiado grande, trae su propio sistema de iluminación. Podemos traerlo al lado, pero no se puede extender. Eso sería algo que yo mejoraría en este caso. La bocina. Los modos de manejo
que no hemos tenido oportunidad de probar aún. Y esa es una de las cosas que me molesta un poco, es que quisiera tener los controles más al alcance de la mano. No tener que estar navegando en este sistema de navegación para poder llegar a esto. Yo sé que seguro es un tema de costumbre, acostumbrarse a ello. Una vez que es tuyo, lo vas a manejar con los ojos cerrados. Pero por ahora, la posición de manejo es deportiva, muy buena visibilidad por todos lados. Lo he estado manejando por horas y la verdad que me ha encantado. Tenemos la personalidad más electrificada, digamos, ¿no? Que te permite darle prioridad a la electricidad y se siente como un carro eléctrico, a pesar de que estamos en un carro híbrido, pero te da esa sensación Bueno, he tenido experiencia con muchos vehículos eléctricos y les puedo decir eso. El sistema de regeneración que actúa como el sistema One Pedal Drive también te da esa sensación de que estás en un carro eléctrico. Y bueno, te puedes ir hacia los otros modos que son los más deportivos. Y es un carro rápido. 4 segundos y medio de 0 a 60 en este carro. Y con tracción a las 4 ruedas se siente muy bien plantado, se siente deportivo. Trae una batería de 14.7 kilovatios hora de capacidad útil. Te da una autonomía o rango eléctrico de hasta 35 millas. Esos son 56 kilómetros aproximadamente. Y en cuanto a su recarga, utilizando un cargador de 220 voltios, aproximadamente 5 horas. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal, negra por supuesto. Tenemos la extensión que aloja bastante bien la luz de freno. Hablando sobre las luces, aquí a los lados encontramos estas clásicas luces verticales de Volvo. Con esta tecnología LED se ven no solo modernas, sino mucho más lujosas que antes. Vemos las letras XC60, el nombre Volvo y todas las placas oscurecidas en esta versión Black Edition. Bajando otro poco, tenemos los tubos de escape que han sido escondidos en la parte baja. En cuanto a su capacidad de carga, detrás de la segunda fila de asientos, 16.5 pies cúbicos o 470 litros. Si la plegamos, lo maximizamos hasta 49.8 pies cúbicos o 1410 litros. Vemos el cobertor, es interesante porque puede quedar totalmente plano o lo puedes llevar a un ángulo para poder maximizar tu espacio de carga. Y como puedes ver, tengo mi maleta y tengo otra maletita aquí y entran perfecto, con bastante espacio. Debajo del piso tenemos espacio útil, pero muy limitado. Ahí entra tu cargador casero. Y si vemos un poco más abajo, tenemos la batería, los accesorios, para compensar un poco el peso adicional que tenemos al frente. Y otro detalle que a mí me ha gustado mucho es este botón. Si lo presionas, aparece la bola para remolcar. Y si prestas atención, aquí está en la misma bola el conector para el remolque. Ahora, nos han dicho que para el próximo año lo van a mejorar. ¿Cómo? Si presionas el botón, se suelta y lo tienes que asegurar manualmente. Para el próximo año va a ser todo el proceso automáticamente. Una de las cosas que me gusta de Volvo es el minimalismo. Aún así hay algunos detalles que llaman la atención, como por ejemplo la palanca para controlar esta transmisión automática de 8 velocidades. Las transiciones son bastante suaves y en estos carros eléctricos, bueno, creo que es importante mantener este tipo de manejo, conducción suave, ¿no? A pesar de que este es un híbrido, no es un completamente eléctrico. Pero creo que si tuviéramos transiciones de marchas muy bruscas, el contraste, la diferencia entre la suavidad se haría notar claramente. Mírenla, todo el mundo respeta las señales de tránsito en esta parte del mundo. Una ciudad muy limpia, súper ordenada, me encanta. Ayer estuve caminando, un frío, pero uno disfruta mucho más caminando las ciudades, ¿no? Uno puede apreciar mucho más la energía. No tenemos comandos de voz, ¿no? Mejor. La pantalla de infoentretenimiento ya se ve un poquito anticuada. Creo que este es otro de los cambios que debería recibir muy pronto, porque comparándolo con sus competidores directos, ya estamos hablando de carros de lujo, ¿no? Debería ponerse al día. En la autopista el carro se comporta bastante bien. Tenemos un poquito de ruido que proviene principalmente de los neumáticos. Recordemos que tenemos los más grandes, los más deportivos, desempeñan muy bien atravesando curvas, pero con algunos sacrificios, obviamente, ¿no? Que en este caso es el ruido. Por otro lado, el sistema de cruise control activo opera muy bien, mantiene el carro dentro del carril y a la distancia suficiente con los carros al frente. Y otra cosa es que me está salvando con la policía, porque he encontrado bastantes policías deteniendo gente. De hecho, el sistema de navegación también me está informando dónde están las trampas de velocidad. El sistema Heads Up Display nos muestra la velocidad límite, que en este caso aumentó a 110, así que voy a programarlo. 110. Nos muestra también la velocidad
en la que estamos y la información del sistema cruise control, porque está activo, me está diciendo la velocidad en que está programada y me está avisando que está activo. Entonces, si vale la pena, yo creo que sí. Para mi estilo de vida, para el tipo de conducción que yo disfruto, yo creo que esta es una excelente alternativa. No solo tiene una muy buena presencia por fuera, sobre todo en esta versión Black Edition, se ve espectacular. El color negro que ofrece Volvo es tan oscuro, no recuerdo a otro fabricante que tenga este tono de negro. Se ve espectacular. Y con estas ruedas grandes y por dentro también. O sea, creo que ofrece lo mejor de los dos mundos: deportividad, lujo, en cuestiones de presencia, y en cuestiones dinámicas está buenísimo, está buenísimo. Así que ahí lo tuvieron, al Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión más económica, la Core, $59.345. Luego está la Plus por $63.895, Ultra $69.145, Ultra Black Edition $70.245 y la Polestar Engage $76.545. Entre sus competidores directos tenemos al Audi Q5 Plug-in Hybrid, BMW X3 xDrive 30e y el Mercedes-Benz GLC 350e. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traer esas pruebas de manejo. Y si estás interesado en ayudar, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Y si no tienes los recursos para hacerlo, no te preocupes. No te cuesta nada dejarme un like, un comentario, compartirlo con tus amigos. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueren. Cada luz se va temprano en este lugar. Concha de tu... Ok, vamos a hacer el ejercicio. Puede quedar completamente plano.